ponencia a cargo de nuestro compañero Miguel García Casas, a que todos ustedes conocen porque lo han oído cantar muchas veces. Es el barítono bajo, que debajo no tiene nada porque ya ven qué gran hombre es. Pero bueno, voy a leer un poco de su currículum, un extracto, porque es una persona que además de cantar y a veces hacer algo de humor, que ustedes ya lo conocen de muchas veces, tiene otras actividades muy interesantes y una profesión muy interesante que es la con la que ha estado a lo largo de toda su vida. Es natural de Valencia, doctor en Ciencias Biológicas y durante su vida laboral ha ejercido como profesor agregado de Ciencias Naturales y catedrático de Biología de Instituto de Enseñanza Secundaria. Persona de vocación interdisciplinar, ha publicado diferentes campos: biológico, matemático, filosófico, pedagógico, fonético. Ha postulado una teoría biológica global sobre la vida terrestre y la evolución, titulada Vida embarazada y retroevolución. Es autor de una web con materiales propios para la enseñanza de las ciencias naturales que ha recibido a lo largo de los años algún que otro millón de visitas. Ha creado y programado juegos didácticos de carácter informático para la enseñanza de las ciencias naturales e idiomas. Algunos de los juegos han sido editados en editoriales internacionales de reconocido prestigio para la enseñanza del español y francés como lengua extranjera. En 1997, uno de estos materiales fue premiado en Expolingua, sede en Madrid, con el primer premio internacional Innovalingua. Como poeta, ha publicado en diversas obras colectivas y mantiene una apuesta importante por el humor. Y ahora vamos a dejar a Miguel García Casas para que nos hable de lo que quiera y nos dé su interesante conferencia. Cuando quiera, Manuel. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer a todos vosotros vuestra presencia y espero que el tema os pueda parecer, pues, por lo menos curioso e interesante. Yo me formé y me deformé, porque realmente cuando te metes en una carrera en la universidad, lo que hacen es que te forman en determinadas disciplinas, pero a la vez te deforman porque empiezas a tener más sensibilidad por esos temas que por otros temas que sean distintos, ¿no? Y al final le das una importancia quizá desmedida a algunos temas que otros pues no se le dan. Para mí la evolución biológica ha sido siempre una cuestión importante, pero no solamente para mí, porque la humanidad siempre ha querido encontrar significado a su vida, es decir, ha querido saber de dónde viene, qué hace aquí, qué habrá en el futuro. Eso es el núcleo central de muchas religiones, yo diría que de todas las religiones. Y la ciencia, de alguna manera, pues, se ha metido en este campo y ha indagado sobre el origen de la humanidad, sobre el origen de los antecedentes a la propia humanidad e incluso pues ver cuál puede ser su futuro. Para entender un poco de qué va todo esto, imaginaros vosotros un miguelete, el miguelete. El miguelete tiene 50 y tantos metros, pues vamos a poner 9 migueletes uno encima de otro. Así llegaremos a los 450 metros. Ahora vamos a llenar de paquetes de folios esos 450 metros. Paquetes de folios, de 1000 folios. Los dos últimos folios serían la era cristiana. Es decir, estos 2000 años sería el grosor de los últimos de los dos últimos folios. Estoy fijándome yo a ver qué el sonido que está haciendo este micrófono, no sé si cambiarlo por otro. Bien, no, es que prefiero no tener las manos ocupadas. Bien,
¿Y qué ha pasado aquí? ¿Por qué digo yo 9 migueletes? Porque es que esos 9 migueletes son la edad de la tierra. Y la era cristiana son esos dos folios. ¿Qué ha pasado antes? ¿Cuántos años tiene de vida nuestra especie biológica? ¿Cuántos años tiene el hombre, el Homo sapiens? Unos 40.000 años, como mucho. ¿Y qué ha pasado antes? Entonces, nosotros estamos aquí, tenemos una edad concreta, es decir, que podemos vivir 80 años, 70, 60, 50, 40, lo que sea. ¿Cómo podemos saber lo que ha pasado antes? Y entonces, pues los naturalistas empiezan a encontrar especies biológicas y las ponen, digamos, encima de una mesa y empiezan a ver, dicen, uy, qué curioso, mira, estos tienen un esqueleto externo. Uy, todos estos sí son duros y tal. Dice, fíjate, estos tienen 6 patas, los insectos, y estos tienen 8 patas, los arácnidos, y estos tienen 10 patas, los crustáceos decápodos. Oye, qué casualidad. Dice, porque es que también tenemos aquí animales que resulta que no tienen esqueleto externo, tienen un esqueleto interno. Pero fíjate, estos tienen aletas, y estos tienen patas, y estos tienen alas, y todos son de huesos internos. Y no podría ser que todos estos que tienen esqueleto externo se produjeron por variaciones de otros organismos antiguos que tenían también esqueleto externo y que, en fin, por pequeñas variaciones aparecieran 2 patas más, aparecieran 4 patas más, de repente pues los huesos de una extremidad se adaptaran al aire, y no podrían de alguna manera las especies biológicas descender de otras especies biológicas. Es decir, no podría producirse una variación entre esas especies a lo largo del tiempo y originarse toda la diversidad que existe ahora. Es posible, ¿vale? Pero, claro, habrá que dar una respuesta científica. Desde el punto de vista de la ciencia, no voy a hablar desde el punto de vista de la religión, aunque algunas cosas sí que tendré que decir. Vale, desde el punto de vista de la ciencia, ¿cuál es el problema? Que la ciencia solo existe hace 200 años. Y no la ciencia exactamente de ahora, pero todo ese método científico que ahora mismo hablamos, de hipótesis, de experimentos, de eliminar las dudas, etcétera, para llegar a conclusiones, eso existe solo hace 200 años. El resto de lo que había antes no era ciencia, no era ciencia. Bueno, y entonces, ¿qué había antes? Hombre, pues el saber del hombre se basaba fundamentalmente en las religiones, lo que de alguna manera, ¿en qué consisten las religiones? En el adquirir cuerpos de conocimiento a partir de gente que está privilegiada para recibir cosas de Dios o de los dioses, y de gente que ha podido estar en contacto. Bueno, eso era lo que había. Es decir, es que si nosotros hubiéramos vivido en el siglo XII, no hubiéramos conocido la ciencia y sin embargo hubiéramos conocido eso. ¿Y qué hubiéramos hecho? Pues hubiéramos intentado interpretar a la naturaleza a partir del cuerpo de conocimiento que nosotros teníamos. Y entonces empezaríamos a ver y decir, bueno, Dios es perfecto. Como Dios es perfecto, no puede hacer cosas imperfectas. Entonces, las cosas, tal como son, han sido siempre, porque son creadas por un ser perfecto, que no puede ser imperfecto, porque por tanto, es decir, si crea una cosa imperfecta, bueno, pues las cosas son tal como son ahora, han sido siempre. Bueno, esto viene incluso de antes del cristianismo, porque Aristóteles lo que decía es que una persona lo que tiene que hacer, o lo
lo que hacían era maravillarse al observar la naturaleza. Si tú te maravillas observando la naturaleza, pues tú crees que todo está bien y que no tiene por qué cambiar. Y que no tiene por qué cambiar. Bueno, pero poco a poco se han ido viendo pruebas de que puede existir esa evolución. Pero no os creáis que la evolución es admitida por todo el mundo. No es así. Por ejemplo, ¿qué dice la evolución? La evolución, en el corpus de la evolución está que las especies más fuertes extinguen a las más débiles. Las que sobreviven son las más fuertes. Pero eso tiene que ver mucho con nuestra cultura occidental. Si vosotros recordáis las monedas que existían en la época de Franco, decía Francisco Franco, caudillo de España por gracia de Dios. ¿Y qué pasa? Pues ese es el pensamiento occidental por excelencia. El poder viene de Dios. Se me da a mí y yo ejerzo mi poder sobre los que tienen menos poder que yo. Si tú a un musulmán le hablas de la evolución, dice, que el poderoso acaba con el otro. Dice, esto es signo del imperialismo yanqui. Te dice eso. Y te va a negar la evolución. Hombre, yo me imagino que también habrá muchos tipos de musulmanes y algunos quizá pues deberán de ser más abiertos, lo que sea, pero lo que atiendan a los textos lo van a tener muy claro, los textos religiosos. Nosotros, en esta cultura cristiana católica que tenemos, la religión católica admite la evolución. Eso se debe a un tal Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin era un jesuita, gran paleontólogo, pero muy prestigioso. Entonces él suponía y convenció a la Iglesia católica, a los papas y cardenales, los convenció de que los seres vivos evolucionaban, pero evolucionaban hacia un punto que era el punto omega. Ese punto omega es el punto en donde, digamos, el espíritu y la carne se juntan y sería el culmen, ¿no? Eso sería Dios, sería, bueno, dejo esto a los teólogos que lo dijeran, pero yo me acuerdo que hace, yo qué sé, 50 años casi, fui a una conferencia que daba un jesuita y todo lo que planteaba sobre la evolución era pues muy interesante. Y al final habían unas transparencias que eran unos ángeles que iban volando ahí por los planetas y por los cielos, ¿no? Claro, eso yo lo hubiera entendido si mi cultura católica, digamos, estuviera a la altura de lo que es la cultura católica, por ahí. Pero en ese momento a mí me parecía que no estaba ahí y no la veía. Bueno, por otro lado, tenemos la cultura oriental. Los orientales, cuando también le hablas del poderoso, que es el que, digamos, se mantiene y evoluciona, pues ellos son más armónicos. La cultura oriental lo que hace es que cree que el león no vive por su fuerza matando las cebras, sino que el león vive gracias a las cebras. Es decir, es un equilibrio armónico que nosotros en Occidente no tenemos. Me parece que no, pero nosotros todo lo vemos claro. Pero claro, es que lo vemos claro, ahora hablaré de otra cosa. Ese equilibrio hace que... fijaros que esto es curioso, ¿no? Porque realmente en la cultura oriental no existe ningún gran científico evolucionista. Pero sin embargo hay muchos y abundantes científicos cuánticos, la teoría cuántica, porque la teoría cuántica es más armónica y su mentalidad les hace moverse mejor en ese ambiente, ¿no?, que en el ambiente evolucionista. Bueno, pues
Otra objeción que se ha hecho es, por ejemplo, las iglesias evangélicas en Estados Unidos. Ya por los años 30 se intentó eliminar la enseñanza de la evolución en Estados Unidos. Y de tal manera que prohibieron la enseñanza de la evolución para defender el creacionismo bíblico, destacando los estados de Tennessee, Arkansas, Mississippi, Oklahoma, Florida, Kentucky y Carolina del Norte, que prohibieron en su momento esto. Pero luego resulta que lo llevaron a los tribunales y echaron abajo esta, digamos, objeción a que se enseñara la evolución. Pero, sin embargo, sacaron otras estrategias estos estados que son, pues, por ejemplo, no hablar de la evolución como un hecho real, sino como una teoría que puede ser o no. Que puede ser o no. Bien, y siguen ahí las cosas. Y esto les repito, eso son cuestiones de los enfoques evangélicos de la teoría de la evolución. Luego también hay otra cosa, es decir, también está demostrado que la solidaridad también es importante en la evolución. La solidaridad, no solamente el que el león se coma la cebra, sino que resulta que los leones tienen familias formadas por varias hembras, un macho, donde crían colectivamente a las hembras, a las crías, y la solidaridad ayuda a sacar adelante a las crías, y eso también es importante en la evolución. Hay muchas especies que viven específicamente de otra especie, y solamente especies de escarabajos que viven solamente de una única especie vegetal. Por ejemplo, a la que polinizan, de la que se alimentan, etcétera, pero también ayudan a que sobrevivan, ¿no? A que se reproduzcan, etcétera. Bueno, pues surge otra teoría que le llaman del diseño inteligente. Si tú hablas del diseño inteligente en los círculos culturales europeos, bueno, ya te ponen te marcan y te dicen, ojo, porque esto no se admite. ¿El problema cuál es? El problema es que en la evolución, para que, digamos, se produzca una nueva especie, la teoría de la evolución habla de la importancia del azar. Es decir, realmente el hecho de que yo pueda sobrevivir. Imaginaos vosotros, por ejemplo, que alguno de nosotros ha tenido una mutación genética, una mutación genética, pero que no lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque imaginaros que esa mutación lo que nos permite es sobrevivir a la radiación por nuclear. Todos no lo sabemos, pero ahora vienen y, en fin, el Putin y el otro, se meten ahí y empiezan a lanzar bombas, y resulta que la radiación se incrementa y de todos nosotros lo que hace es que sobreviven 2 o 3 que son los que tienen esa mutación y el resto no. Claro, digamos es la explicación del azar. Por decirlo de otra manera, el mecanismo de la evolución se fundamenta en un motor de azar, las cosas suceden por azar, y un mecanismo de selección natural. Es decir, por azar se produce la resistencia a la radiación y luego la selección natural lo que hace es que al aumentar la radiación elimina a todos aquellos que no pueden resistir esa radiación, y entonces pues se ha producido esa selección natural, ¿no? Por otro lado, luego los hijos de esta gente pues adquirirán la resistencia a la radiación, y entonces tenemos una especie nueva que resiste a esto. Pero ¿cuál es el problema del azar? El problema del azar es que es muy limitado. Es decir, 2 cosas. Se dice, bueno, para que se produzca la vida, así que de repente salga una célula viva, pues solo por azar. Es como si tú cogieras todas las piezas
de un Boeing 707, las tuvieras tiradas por allí, hicieras así y se monta el 707. Y eso es un poco duro. Pero sin embargo, sí que la vida está aquí. La vida está aquí, a lo largo de muchísimo tiempo. Bueno, el diseño inteligente lo que dice es que para concebir que con tanto azar, se puedan producir todo lo que nosotros somos, por ejemplo, es necesario la existencia de un programador, por decirlo de alguna manera. La existencia de un creador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, y ponen muchos ejemplos, pero sin embargo esto tropieza ideológicamente con la teoría de la evolución, porque también tenemos que decir que en la teoría de la evolución hay mucha ideología. Pero lo cierto es que estamos aquí. Lo que podemos admitir, desde luego, y eso no tiene duda, salvo desde un punto de vista de no considerar, no hablar de religión, lo que podemos decir es que la vida, es decir, se ha autocreado, ha surgido adelante y ha aparecido y se ha transformado sin que ninguna mente lo haya hecho así. Es más, mi opinión personal es que creo que la inteligencia está sobrevalorada. Es decir, porque con nuestra inteligencia hoy no podemos manejar suficientemente las cosas como para acabar con todos los problemas de salud, sociales, económicos, etcétera, ¿no? Y entonces, por ahí, creer que unas personas dotadas de inteligencia tendrían la capacidad de manejar el universo. Nosotros mismos no sabemos ni cómo hacemos la digestión, no sabemos ni cómo respiramos, no sabemos cómo funcionan nuestras células, no sabemos nada, y sin embargo funcionan. Es decir, es la importancia, digamos, que tiene realmente la inteligencia. Tú metes ahora mismo en una nave a 20 kilos y los envías a Marte, y se los envías despierto, no digo a Marte, digo a otra estrella. Si los envías despierto, cuando lleguen a la otra estrella se han matado todos entre ellos. ¿Por qué? Porque la inteligencia es una creadora de problemas. Una de las primeras cosas que hacen cuando meten astronautas para que vayan a cualquier sitio es analizar su carácter y su psicología para que sean capaces de aguantarse los unos a los otros. Entonces, bien, ahí tenemos que lo que os decía, la idea básica por lo menos es que la naturaleza es autocreado, porque ahí está. Bien, otra cosa también que tenemos, el problema que tenemos, y viene al hecho de lo que hablo ahora de la inteligencia, es que nosotros tenemos determinados instrumentos que son limitados. Por ejemplo, el lenguaje. Nosotros utilizamos un lenguaje que es un lenguaje ambiguo, un lenguaje vago. Cuando hablamos, oye, ¿qué temperatura hace? No sé, yo tengo calor. Pero calor puede ser 28, 32, 43, la temperatura que sea. Oye, ¿dónde está la panadería? ¿Qué panadería? El lenguaje ambiguo que utilizamos. Es decir, esa ambigüedad, que es la característica del lenguaje hablado, es un límite a lo que nosotros, porque es que nuestro lenguaje explica el mundo, y los límites de nuestro lenguaje son los límites del mundo que nosotros podemos abarcar. Por ejemplo, si yo cojo, y aquí tengo un tornillo que está metido en la madera, y me dan una navaja para sacar ese tornillo, yo me voy a volver loco, porque el instrumento no me permite hacer eso. O sea, si yo tengo un destornillador y lo destornillo, pues entonces me sale fácilmente el tornillo. ¿Qué quiere decir esto? Que el instrumento que nosotros tenemos limita las posibilidades de lo que podemos hacer. Y
Y el lenguaje es ambiguo. Luego, ¿cómo podemos luchar contra la ambigüedad del lenguaje hablado? Las matemáticas. Las matemáticas, ¿qué pasa? Que las matemáticas son concretas. ¿Cuál es el problema? Que no tienen significado. Porque yo digo ahora 1, 3, 7 y 8, ¿qué? Ahora siendo un melón, 3 manzanas y 8 torrijas, hemos concretado. Hemos concretado por un lado con el número y luego hemos contextualizado porque sé ya que 1 es un melón y lo tengo claro. Pero que no me digan a mí 1, pues sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ayuda, por ejemplo, el caso de Salomón. Era Salomón cuando vienen las 2 mujeres diciendo que un hijo era suyo. Rey, este niño es mío, tal. Y la otra, y este niño, perdona, pero este niño es mío. Ay, porque ella me lo ha robado, por lo que sea. Vale. Y Salomón, que por lo visto era matemático, dijo, pues esto está clarísimo. 1 dividido por 2 igual a 0,5. Medio niño para uno, medio niño para otro. Eso es una barbaridad. Contextualizamos. Eso es una barbaridad. Entonces, ve que cuando dice 0,5 para uno, 0,5 para otro, entonces salen las madres y contextualizan. Ay, no, tal, ¿por qué contextualizan? Porque la verdadera madre no quiere que muera su hijo. Mientras que la otra, ¿qué voy a hacer tal y tal? Y entonces se encuentra la solución. Gracias al uso de las matemáticas, por un lado, 1 partido por 2 igual a 0,5, y por otro lado, gracias al habla, que lo que hace es dar sentido, contextualizar el significado a las cosas, ¿no? Pero los 2 por separado, pues, tienen efectos. El lenguaje como ambiguo y las matemáticas como descontextualizadas. ¿Qué es lo que pasa? Que esos problemas nos van a llevar a no comprender bien las cosas, porque esos son los instrumentos de nuestra razón. ¿Vale? Bien, y hay una cosa que es muy curiosa. Hay un teorema que se llama el teorema de Bode, que es sobre matemáticas, que dice que hay unos axiomas, que los axiomas son los principios de la matemática. Cuando dice, hay 7 más o menos. 1 es igual a sí mismo. O sea, un número es igual a sí mismo. Otro, si un número mayor que otro y el otro mayor que otro, cosas evidentes. Pero es que resulta que cuando tú coges esas cosas que te parecen evidentes y dices, voy a demostrar un axioma a partir de los otros, no lo puedes hacer. No son demostrables. Si yo parto de un instrumento que teniendo cosas evidentes no las puedo demostrar, a lo mejor no estoy engañado. Y de ahí viene probablemente todo lo que nos pasa a todos, de que unos, pues resulta que creen en unas cosas y otros creen en otras cosas, pero ninguno de los 2 puede demostrarlo. No me voy a enrollar por ahí porque hay una experiencia muy buena, lo voy a decir, que trata de... esto fue por allá, por la época hippie. Si me voy unos años da lo mismo porque lo importante es lo que voy a decir. Resulta que en una universidad americana cogen a un número, a una serie, hacen una encuesta y hablan, por ejemplo, vamos a poner el aborto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces pues, buscan por la encuesta aquellos que están más a favor del aborto y aquellos que están en contra, y los separan. Y entonces cogen y les empiezan a dar argumentos en contra de lo que ellos piensan. A los que están a favor, argumentos en contra. Y los que están en contra, argumentos a favor. Cuando le fueron a hacer la encuesta, los que estaban a favor están todavía más a favor. Y los que estaban en contra estaban todavía más en contra. Pero si lo lógico hubiera sido que tú dudaras si te dan unos argumentos contrarios, pues no. Y esto es lo que se llama el factor irracional. Es decir, nosotros de alguna manera tenemos factores irracionales que nos gobiernan y probablemente nos envían a los conflictos y a las luchas y a todas esas cosas. Bueno,
Bueno, total, ¿qué pruebas tenemos de que la evolución existe? Bien, por un lado voy a hablar de las pruebas, pero por otro lado os voy a decir cuál es el problema fundamental que tenemos para la teoría de la evolución. Es que se habla de los eslabones perdidos. El eslabón perdido sería ese individuo que está, digamos, entre el hombre y el mono, por ejemplo, ¿no? Y que tendría que llamarse de una determinada manera. Es justo el momento anterior al que salga el hombre. Bueno, pues no se han encontrado los eslabones perdidos, sí las especies intermedias. Pero las especies intermedias tienen que estar muy alejadas de lo que son el siguiente paso de la evolución. Pero los eslabones no se han encontrado. Se ha trabajado con bacterias, diciendo que, por ejemplo, cojo unas bacterias que no aguantan al fósforo, por ejemplo, ¿no? Y lo que hago es que yo les meto fósforo para ver si la mato a todas. Y encuentro algunas que de repente sobreviven porque han mutado y han encontrado una mutación. Y eso lo encuentro en bacterias. Pero el problema es que nosotros somos muchísimo más complicados que las bacterias y que pasar de ser un conejo a ser otra especie de conejo diferente es muchísimo más complejo que eso que pasa en las bacterias. Bueno, bien, vale, pues entonces ya tenemos el tema de la dificultad, pero hay muchas cosas a favor que, a pesar de que no hayamos encontrado esos eslabones perdidos, pues nos hablan del parentesco que tenemos todos los animales y las plantas, los seres vivos. Bueno, empezamos, por ejemplo, por pruebas paleontológicas. Si nosotros nos vamos a los estratos más antiguos, vosotros pensar que en el mundo lo que existe es lo que pasa en casa. Es decir, que si tú no barres, se acumula el polvo. Resulta que tú no barres y una mosca que allí ya se cansó de vivir, igual se suicidó la mosca o lo que fuera, pum, cae en el polvo, y ahí queda sepultada en esa capa de polvo. Luego viene otra capa de polvo posterior y a lo mejor aparece por ahí un gusano y el gusano muere ahí y tal. Total, que en las diferentes capas se van encontrando diferentes tipos de restos. Hay una manera de encontrar esos restos que se han fosilizado, es decir, se han transformado en minerales. Bueno, pues lo que observamos es que en los estratos más antiguos a los que podemos acceder no existen seres complejos. No hay vertebrados, no hay insectos, aparecen pues algunos restos de células primitivas y luego van apareciendo poco a poco en los estratos posteriores especies que cada vez son más complejas. Es decir, que encontramos en el registro de los fósiles pues una complicación que se da a lo largo de los tiempos. Luego esa complicación nos habla de que, bueno, estos seres complicados no existían antes y han aparecido posteriormente a partir de aquellas formas más sencillas. Y eso pues se observa. Por ejemplo, hay una serie estratigráfica que es la de los caballos. Los caballos, sabéis que son penisodáctilos, tienen un único dedo central en la pata. Yo me acuerdo, lo voy a decir, esto en biología, esto es una gilipollez, pero lo dice todo el mundo, los penisodáctilos. Dice a penisodáctilo percibido, no le periscope, es el incisivo, yo que sé, una cosa de esa, olvidaros de lo que acabo de decir. A caballo regalado no le mires el diente, es la traducción, ¿no? Bueno, el caballo tiene un único dedo, que es lo que constituye su pata, ¿no? La pata. Bien, se han visto a lo largo de las series estratigráficas como que primero aparece un antecesor que tenía 4 dedos, luego se ve el siguiente que ya el dedo central empieza a hacerse un poquito más grueso, luego aparecen otras especies que los dedos que no son centrales empiezan a retraerse y se empieza a engrosar el dedo del caballo,
Y luego tenemos ya el caballo, que han desaparecido el resto de los dedos y tal. Y eso aparece en estratos que son más antiguos, más modernos, etc. Es decir, se ve una progresión a lo largo del tiempo. Otra pregunta que podéis haceros es, por ejemplo, ¿por qué existe, cómo sabemos la edad que puede tener un fósil o que puede tener otro? Eso lo podemos hacer de manera absoluta o relativa. La manera relativa es que en esas capas de estratos, en esas capas de polvo, las que están arriba son más jóvenes que las de abajo. Y los otros ya son por métodos radiactivos que no os voy a explicar ahora porque la verdad veo que ya son las 7:20 y tantos y no. Bien. Otra cosa también que nos habla de la relación entre todos los seres vivos es que estamos formados de las mismas moléculas, de los mismos átomos y de las mismas moléculas, de grasas, azúcares, ácidos nucleicos, proteínas, y todos estamos ahí formados por ese mismo tipo de sustancias, todos. Pero no solamente es que estemos formados por ese tipo de sustancias, hablando de lenguajes, tenemos el mismo código genético. Sea una palmera o sea un ratón, el código genético es el mismo, a base de 4 letras que son bases: adenina, timina, citosina, guanina, y luego en los ARNs utilizan también uracilo. Todos utilizamos lo mismo. No hay ser vivo en la Tierra que utilice otro código genético. Lo tenemos todos el mismo. Otra cosa también es que no solamente es que tengamos el mismo código, es que utilizamos también los mismos tipos de reacciones. Utilizamos, por ejemplo, las plantas utilizan la fotosíntesis. Todos los animales somos parásitos de las plantas. Si no existieran las plantas, nosotros no existiríamos porque nuestra energía proviene de las plantas. Y si nosotros nos comemos otro animal es porque ese animal, digamos que come plantas. Y entonces todos somos parásitos. Las plantas todas utilizan la fotosíntesis con una diferencia curiosa. Hay bacterias que son también fotosintéticas, hacen la fotosíntesis, obtienen la energía de la luz, eso es la fotosíntesis, fotoluz, síntesis. Bueno, pues hay bacterias que cogen la energía de la luz, pero en realidad solamente utilizan una parte de la luz, que es la luz roja. Sabéis que en el arco iris hay diferentes tipos de luz. Bien, pues resulta que cuando llegan las plantas superiores, aprenden también su fotosíntesis, aprenden a utilizar las otras luces del espectro luminoso, la luz azul, que es mucho más energética, ¿no? Pero la fotosíntesis la utilizan todos los animales. Utilizamos la respiración. La respiración que no es la respiración pulmonar a la que me refiero, sino que nuestras células rompen con oxígeno las moléculas que nosotros previamente nos hemos comido. Nosotros comemos, destruimos todas nuestras moléculas que comemos y las transformamos en unas unidades más o menos elementales, y luego van a las células, y en las células se hace la verdadera respiración, que es romper la célula con oxígeno para liberar energía y materia. Eso se llama metabolismo, ¿no? El metabolismo es, digamos, el arte de utilizar la materia y la energía para poder sobrevivir. Bueno, luego, por ejemplo, también una prueba que favorece que pensemos en la evolución es la conquista de los organismos de los diferentes medios. Por ejemplo, una mariposa vuela y una garza vuela, pero ambas han conquistado el medio aéreo, pero los órganos que utilizan son totalmente diferentes. Mientras que la garza utiliza una serie de huesos que se cubren de carne y de plumas, la mariposa utiliza una serie de tubos que son tráqueas, entre las que pone unas escamas, y esos son las alas. Son muy diferentes, no tienen nada que ver cómo sea, pero demuestran que la vida busca
colonizar nuevos espacios, por tanto, adaptarse y moverse a eso. Bien, luego pensemos, por ejemplo, también, nosotros tenemos, esto le llaman extremidad tipo Quiridio, un hueso, dos y luego muchos. Esa es la extremidad tipo Quiridio. Esa extremidad la tienen, por ejemplo, nosotros la tenemos, pero las aves la tienen transformadas porque se pierde, digamos, parte de todos estos huesos de aquí, se adaptan. Los murciélagos alargan los dedos de tal manera que para recoger las membranas, pero es parte del mismo tipo de extremidad, digamos, transformada de manera que puedan utilizar hacer una serie de funciones. Por eso se dice que la función crea el órgano. Es decir, la función lo que hace es que la función que yo tengo que hacer hace que la evolución adapte el órgano a esa función, ¿no? Bien, las patas, etc. Bueno, luego también, y por último, y lo voy a dejar aquí, están las pruebas embriológicas. Las pruebas embriológicas son que los embriones, al principio de su fase, sea un pez, sea un anfibio, sea un ave, sea un mamífero, al principio se parecen todos muchísimo y luego se van diferenciando a lo largo del desarrollo embriológico. Y entonces acaban al final comportando los distintos organismos que existen. Pero originalmente se parecen mucho, o sea, que son difíciles de distinguir, ¿no? Aunque luego den origen a branquias en los peces o que den origen a los pulmones en los vertebrados, mamíferos, por ejemplo, o reptiles, sin embargo, originalmente todo viene del embrión en sus primeras fases, que son todos muy, muy similares. Otro problema que tenemos para hablar de la evolución es que nosotros decimos las especies evolucionan, pero ¿qué son las especies? Ese es el gran problema, porque claro, cuando hablamos de la evolución es como si nosotros utilizáramos una unidad para hablar de la evolución que es muy difusa, muy mala. Por ejemplo, tú imagínate, para que entendamos esto, que yo utilizo un peso, pero que ese peso nada más me da la medida de 5 en 5 kilos. Por tanto, solo me va a decir 5, 10, 15, 20, pero no me va a decir 17, 23, 7. Solo me lo va a dar de 5 en 5. ¿Qué es lo que pasa? Que yo ahora, cuando quiera pesar una cosa que pesa 7 kilos, lo meto en el peso y solo me va a decir o 5 o 10, pero no 7. Claro, si yo utilizo ese instrumento que es la especie para hablar de la evolución, tengo muchos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos definir, la especie se define normalmente como un conjunto de individuos que se puede cruzar entre ellos, pero no cruzarse con otras especies. Por tanto, utilizamos la reproducción sexual, estamos hablando de cruces, para hablar de la evolución. Pero ¿cuál es el problema? Que hay muchos organismos que no tienen reproducción sexual. Entonces, ¿yo cómo defino ahí la especie? Por eso hay gente de mucho valor. ¿Os acordáis de Carl Sagan? La mujer de Carl Sagan era Lynn Margulis. Lynn Margulis tiene una teoría sobre la teoría de habla de que la evolución, la aparición de las primeras células completas, las que nos forman a nosotros, se formaron por la unión de otras especies más elementales. Es decir, por ejemplo, la mitocondria, que es más pequeñita, que tú, Manuel, te la nombras mucho en tus poemas, pues la mitocondria resulta que tiene su propio ADN, y al tener su propio ADN, pues parece que pudiera ser
un microorganismo que originalmente vivía individualmente pero que se ha unido. El cloroplasto lo mismo le pasaría, ¿no? Entonces ella habla de esta teoría de la endosimbiosis, en donde se unirían entre sí las distintas, distintos organismos muy elementales para formar una célula más compleja, que es la que nos forma a nosotros. Bien. Pues todo esto venía porque esta mujer, que no es ninguna, que tiene mucho peso en la biología, pues sostiene que todas las bacterias y todos los seres del tipo bacteria son la misma especie. ¿Por qué? Pues porque realmente no se puede demostrar que se junten con otras, ¿no? Es decir, que tengan reproducción sexual. Ojo, sí que la tienen, Sí que existe reproducción sexual, pero muy escasa, no como nosotros, ¿no? Es decir, que la tienen a lo mejor a lo largo de varias generaciones, tienen una vez y tal, y esas cosas. Por tanto, la evolución, yo soy evolucionista. Yo creo que la evolución se da. Lo único que pasa es que yo creo que quedan muchas cosas por descubrir en la evolución. Hay muchas dudas conforme más te metes. Pero, sin embargo, es la forma que tiene la ciencia de hablar de cuál es nuestro origen. Nosotros hemos surgido como una especie que aparece a partir de otras especies. Nosotros incluso tenemos el mismo ADN en el 99% que un chimpancé. Cuando se descubrió esto, se empezó a decir que la diferencia entre el chimpancé y el hombre era simplemente cultural, cosa que no es así, ¿no? Quizá también porque está sobrevalorado el ADN, que eso es otra historia, ¿no? Bueno, entonces, nosotros tenemos un ADN que es el que nos caracteriza, es el donde están escritos nuestros genes. Estos genes vienen de otros seres anteriores. Nosotros estamos aquí. Los vertebrados suelen tener una vida media de 2 millones de años. Eso quiere decir que, como mucho, y siendo muy optimistas, a nosotros, a nuestra especie, le quedarán 1 millón y pico de años, cosa que no creo, porque tenemos las bombas atómicas ahí, en cualquier momento todo esto se va al carajo. Es decir, pero mientras los vertebrados tienen una vida media de 1 o 2 millones de años, los invertebrados suelen tener una vida media de 11 millones de años. Digo yo que a lo mejor el hombre, que es un vertebrado, a lo mejor de categoría superior, tiene una vida media de 60.000 años. Yo no creo que esto dure más, no creo que vivamos 20.000 años más nuestra especie, porque se la está buscando. Y ya hace, si lo habéis, vosotros lo conoceréis, el hecho de que ya, no sé si fue hace 20 años o así, gracias a que un ruso que estaba encargado de las bombas atómicas, que no quiso obedecer, pues no las lanzaron y no nos mandaron a todos al carajo. Somos seres muy complicados y claro, es muy difícil que se produzca la evolución. Normalmente las mutaciones son todas perjudiciales. Y por eso puede pensar que de alguna manera esto esté, pues, no digo que programado, pero que sí que exista un mecanismo de reconocimiento de la fatalidad por parte del propio organismo, ¿no? Y que pueda originar favorecer que aparezca una nueva especie sin necesidad que sea un desastre. Pero si nosotros nos ponemos a ver todas las mutaciones que se producen, veremos que todas dan normalmente en los seres complejos dan origen a monstruos, gente con 2 cabezas o 7 patas o cosas así, que los siameses, en fin, cosas que están. Total, que muy bien. Conclusión. Pues para mí la conclusión es que la evolución es algo muy bonito. Estéticamente, es decir, a mí me encanta pensar sobre la evolución, creo que es
A mí siempre me ha gustado, yo he tenido muchos compañeros que les ha gustado reconocer las aves, los mamíferos, etcétera, conocían las especies, todo esto. A mí siempre me ha ido más por la cuestión filosófica y tal, y me he metido un poquito en este modo de tal. Yo hice una teoría que la publiqué, naturalmente, es decir, que no tiene ninguna repercusión, aunque ha sido leída por mucha gente. Incluso si lo miras en la inteligencia, yo lo estuve mirando en esto de la inteligencia artificial, puse Miguel García Casas, teoría de la vida embarazada. Bueno, me la explicó mejor de lo que yo la he escrito. O sea, porque la conoce ahí. Pero, bueno, hasta ahí no quiero hablar de lo que yo, la teoría mía y tal, porque la verdad, me han acusado algunos de que yo no quiero convencer a nadie. Es decir, yo simplemente os he hablado de una manera formal de lo que es la evolución, poniendo algunas pegas normales, límites a la mente, a nuestros instrumentos, etcétera, y que luego cada uno, pues, oye, si no pasa nada. Yo sinceramente creo que la vida va a la suya. Y nosotros no porque nos pongamos aquí a pensar sobre lo que nos dé la gana, la vamos a modificar ni mucho más. Y ya está, y eso es así. Y con estas palabras termino. Muchas gracias, sois muy amables por, en fin, haberme atendido. Gracias por no haber dormido demasiado. Esto es así. Y nada, si tenéis alguna pregunta, yo contestaré. Y no tú, lo que queráis preguntar. Mira, oye, pues yo no suelo preguntar, pero en este caso voy a preguntar. Porque yo en mi juventud me he leído muchas teorías distintas y que rompen con las teorías científicas y tal. Y yo creo que el que más ha hablado más interesante sobre el tema ha sido von Däniken, que para ti debe de ser una especie de ogro, ¿verdad? Con cuernos y esas cosas. Porque él se ha dedicado en muchos libros a demostrar que la evolución es imposible. Es una cosa imposible completamente desde un punto de vista científico. Y hay páginas y páginas y páginas sobre eso. Pero sí, es decir, que tú, como yo, como todos, podemos pensar lo que sea. Y te puedo asegurar que tanto unos como otros, es decir, tanto los que están a favor como los que están en contra, no tienen suficientes razones para estar a favor y como para estar en contra. Eso te lo digo ya, es muy fácil decirlo, ¿no? Yo tenía conozco un español también que tiene una teoría que demuestra, entre comillas, es decir, porque claro, demuestra, todo está claro. Si la evolución estuviera clarísima, no se llamaría teoría de la evolución. Teoría, pues teoría, nosotros digamos de eso. Vale, no lo presento a la evolución como un hecho, pero yo sí que creo que es que no encuentro la lógica, ¿no?, de que se presente. Bueno, yo tengo no voy a decir un compañero, pero sí por lo menos un, digamos, colega, entre comillas, que él también ha pensado sobre esto, es español también. Y él lo que ve es que la evolución funciona como una bomba de agua. Es decir, que tú coges, empiezas a incrementar la presión, sube el agua, ¡pum!, y de repente el agua cae. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que se produce una evolución y luego hay una degeneración. Y luego otra vez, ¡brum!, se produce una evolución y hay como una degeneración. Claro, es otra manera de ver de que todo no es como decir, vamos, cambiamos las cosas a mejor o lo que sea. Däniken, no solamente en cuestiones de evolución, porque yo sinceramente te digo que en cuestiones de evolución no lo conozco mucho, pero lo que sí que habla es de que en el pasado ha habido civilizaciones humanas que han sido mucho más perfectas incluso que la que podamos tener hoy, ¿no? Y no me extrañaría mucho que lo hubiera igual. Mira, el mismo cuando yo he citado esto del Boeing 707, esa idea es de uno de los descubridores de la gran explosión, un cerebro importante, ¿no?, cuando hablaba de esto de... Y, sin embargo,
también ha sido criticado, como todo, porque ya te digo que hay una cuestión ideológica en esto. Lo primero que yo no puedo hacer es demostrar algo que los demás no han podido demostrar. Pero sí que creo que, a pesar de que Daniken y otros digan que la evolución no puede haber existido, sí que creo que hay mecanismos que pueden favorecerla. Porque, por ejemplo, hay genes que son rectores de otros genes. Si tú coges, o sea, por ejemplo, un gen puede dominar la respiración y puede dominar pongamos, por ejemplo, otra cosa que sea la fotosíntesis también, ambas cosas, porque las plantas tienen fotosíntesis y respiración. Y puede haber un gen rector de todo esto. Si yo altero ese gen, altero todo lo demás sin necesidad de cargarme a todos los genes esos, ni producir daños en eso, en ese funcionamiento, sino que cojo y cambiando al jefe puedo cambiar y mejorar todo en general. Y entonces, ¿qué pasa? Que la cuestión de que si el azar a todos los niveles lo reduzco solo al azar aquí, es posible que... Pero hay mucho que hablar de eso, hay mucho que hablar. Y con respecto, dime. Pues que quizá no haga ninguna falta o no venía al caso, pero me ha llamado ligeramente la atención de que usted no ha hecho la más mínima alusión a Darwin y a su labor, teniendo en cuenta, es una idea mía, teniendo en cuenta que antes que la evolución a la que usted tanto se ha referido, antes que eso estaría el origen que tanto estudió el señor Darwin. Claro, ten en cuenta que llevo ya una hora, que llevaré ya casi hora y media hablando, ¿no? Ah, bueno, fuerza mayor. Claro, no, pero te voy a hablar un poquito, vamos a ver. Evidentemente, cuando se habla de la evolución, se tiene que citar a Darwin. Lo único que pasa es que a mí me ha parecido un poco normal el decir, bueno, todo el mundo habla de Darwin. Pero te voy a decir lo que pasa, mira, te voy a decir alguna cosa que igual no la sabes. Darwin era un caballero, un ser, ¿no? Como lo diga normal lo dirá bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Él, efectivamente, en sus viajes encontró ahí en las Islas Galápagos, estudiando los pinzones, estudiando la fauna, él encontró ahí pruebas que para él eran de la evolución. Pero él se cayó. Él se cayó y no dijo nada porque al ser un ser, pues claro, no quería meterse en líos. Pero vino Wallace, que Wallace no era un ser, no era un señor, es decir, y habló de un señor, el señor hidalgo, no era. Entonces, él estaba estudiando por la zona, creo que más o menos por Australia o algo así, y entonces él llega a eso, ¿y qué hace? Le escribe a Darwin y le dice, mira, yo he descubierto esto, tal y cual, y Darwin piensa, ostras, este me lo va a pisar. Y entonces coge y él va allí a la Academia Británica y habla de eso. Y reconoce también a Wallace, pero lo hace porque el otro no podía dirigirse a las altas instancias de la nobleza cultural, y habló de nobleza porque eran nobles. Y entonces ambos lo sacan. A él le interesaba porque no se lo pisara el otro, y al otro le interesaba porque podía llevar esas ideas a un sitio. Darwin saca la evolución para hablar de la grandeza de Dios, porque él era un ser conservador, tal, bueno. Luego, cuando Darwin saca esto, no se conocían los genes, porque estamos en 1860 y tantos, y los genes se descubren al final del siglo. Mendel estaba en la misma situación. Él habla, Mendel, de cómo se transmitían los caracteres, pero no sabía que existían los genes. Y posteriormente, es decir, luego aparece lo que es la teoría
que le llaman el neodarwinismo, que consiste en unir lo que se sabe de los genes a los conocimientos evolutivos de la época, ¿no? Ahí. Y la genética pasa lo mismo. Es decir, Mendel era un criador de flores, se puso a trabajar sobre el guisante, y él lo que hablaba era del carácter que llamaba a grande, pero él no sabía que la grande era adenina, timina, citosina, guanina, ni nada de eso. Es decir, pero él, cruzo esta planta grande con esta planta pequeña y me sale no sé cuántas grandes y no sé cuántas pequeñas. Entonces este carácter se transmite así. Pero él no sabía que existían los genes. No obstante, Darwin es el gran vivo, que yo estoy seguro que si Darwin estuviera vivo, diría, dejadme en paz, que estoy hasta las narices. Bueno, más preguntas. No sé si he contestado, pero no. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues nada, muchas gracias. Isabel, muchas gracias al Ateneo. Y bueno, espero que lo hayan pasado. Pues muchas gracias a ti, Miguel. Nos has ilustrado muchísimo, hay muchas cosas que yo ya me las sabía, todo eso de la fonina, la tinina, todo eso lo he estudiado yo no hace mucho en criminología precisamente, pero ya se me había olvidado, me has refrescado muy bien la memoria, muchísimas gracias. Pues ahora vamos a oírte cantar. Ahora el rato que nos queda hasta las 8:15, pues tú con tus compañeros, que formáis el grupo Lírica, pues nos vais a cantar lo que queráis. El tiempo que queda es vuestro. De acuerdo. Muchas gracias. Entonces, bueno, hemos unido ese tango de Cambalache, de Enrique Santo Discépolo, a un poema de León Felipe, que empieza así. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Ya lo sé, en el 510 y en el 3000 también, que siempre ha habido el zorro, maquiavelos y etapos, contentos y amargados, valores y dure, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón, los inmorales los han igualado, si uno vive en la envoltura y otros van en su ambición, lo mismo que se apura con sombrero rey nevado, cara pura o polidón, que
aquí hemos unido a un soneto de amor que es anónimo, que habla del desdén. Lo hemos unido con una ranchera que es ella, pero que también se conoce como Me cansé de rogar. No eres nieve, que fueras derretida ya del furioso fuego que me abrasa, ni brasa, porque fuera siendo brasa el agua de mis ojos consumida, ni dama, aunque mortal eres tenida, porque mirando el mal que por mí pasa, si no es que fueras de sentido escasa, te tuviera mi amor enternecida. Y no eres piedra, que si piedra fueras, bastare mi porfía deshacerte. Eres un imposible de estos hechos. De fuego, los efectos y las veras. De dama altiva, la soberbia y suerte. De piedra el corazón, de nieve el pecho. De rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya lo quiso escucharme, si sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte, quise hallar el olvido al lentido camino, pero aquello María que aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarle, con el llanto en los ojos, alcé mi boca y brindé por ella. No podía despreciarme, era un último brindis de un bohemio por una reina. Los mariachi callaron, de mi mano sin fuerza cayó mi copa
pieza es, vamos a juntar el poema de Martín Fierro, que es un canto a los gauchos. Es un canto a los gauchos con la samba de mi esperanza, que también es una canción así que popularizó entre otros Jorge Caprune. Y a ver dónde lo tengo. Vale. Vale. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como la ave solitaria con el cantar se consuela. Soy gaucho y entiéndalo como mi lengua lo explica, para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer.
el poema Vencidos de León Felipe, por cierto, es el segundo de León Felipe que vamos a leer, pero un fragmento con el sueño imposible, ¿no?, de la opereta del Nombre de la Mancha. Entonces, vamos a ver. Vale. Espera, que bebo un poco de agua. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, y ahora, ociosa y abollada, va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero, sin peto y sin espaldar. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, que allá quedó su ventura, en la playa de Barcino frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. Sufrir el dolor insufrible
porque está a ritmo de 3x4, pero que está considerado como uno de los mejores tangos de la historia. Es de Astor Piazzolla, el poema es de Horacio Ferrer, y es un tango de ambiente urbano, en que, por ejemplo, cuando dicen de Vieite nos aplaudan, de Vieite nos aplaudan, es el manicomio de Buenos Aires, y bueno, está lleno allí, ¿no? Incluso hay pues sitios que nombra el tango este, que luego cuando vas allí pues hay referencias precisamente a esto, vamos a ver, a los lugares que cantan tango, ¿no? A ver, 24. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo. ¿Viste? Salir de casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de detrás de ese árbol, me aparezco yo. Me declarará de penúltimo Linera y de primer horizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me lanzan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Ven, y así medio bailando y medio volando, me saco el velón para saludarte. Te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, no me lleva la luna rodando por Callao, y un corso de astronautas y niños por un bar que baila alrededor de mi volar. Ya sé que estoy piantao, yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení por la sentí, el loco berretín que tengo para vos. Loco, cuando anoche en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana me entré, con un poema y un trombón a develar el corazón. Como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de fuego de hasta sentir que lo que pide el corazón de libertad ya vas a ver. Saltamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina por motor. De Vieite nos aplauden, ¡viva! ¡Viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gentecita y loco, pero tuyo, qué sé yo, provoco campanario con la risa y al fin me miro y canto a media voz. Así piantao,